Vamos a esperar que un poquito gente se conecte. Pues, pues bueno, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a empezar. Pues había hecho una encuesta sobre de qué tema querían que habláramos. Eh, Había ganado la de presagios de la caída de Tenochtitlan y pues decidí investigar un poco más a fondo porque había algunos datos que no cuadraban con lo que pues, más adelante les voy a decir y pues no creo que sea un poco justo que les dé datos incorrectos. Entonces, pues vamos a empezar con el tema de pandemias y así cada lunes vamos a hablar otro tema, cada viernes otro tema y así sucesivamente. Pues bueno, creo que este tema lo han tocado ya varios programas, varios periódicos, ya que esto es es algo mundial, ¿no? Algo que a todos nos está afectando, pero nosotros lo vamos a ver desde el ámbito histórico. Sí, desde ¿por qué se los digo? Porque, bueno, una recomendación pues, ahorita es evitar el contacto físico, la sana distancia, hacer caso de todo lo que nos dice, de todo lo que nos dice la Secretaría de Salud. Y bueno, por qué todo esto se los digo? Porque nuestros antiguos, según Fray Francisco de Sagún, lo habla de una manera indirecta, pero es uno de los motivos que Sagún da para en la caída de Tula. Recordemos que Teotihuacán decae aproximadamente en el año 900 antes de Cristo. No, perdón, después de Cristo, y de ahí muchos emigran hacia la ciudad de Tula y por ahí del año 1300-1200 viene la caída de esta gran ciudad. Pero Fray Bernardino de Sagún nos menciona que hubo enfermedades, sí, que diezmaron a la población tolteca. Entonces no tenemos más datos, pero es probable que haya sido por una epidemia. ¿Y cómo lo sabemos que había epidemias antes de la llegada de los españoles? De lo cual vamos a platicar en unos momentos. Pues porque en 1456 se da la gran pestilencia. Así está mencionado por los cronistas españoles que recogieron estas historias de que se da la gran pestilencia en el Valle de México. ¿Qué fue lo que pasó? Acuérdense que el Valle de México está dividido en dos. El lago, la mitad del lago es salada y la mitad es dulce. Entonces, cuando se mezclan el agua, provocaba esta pestilencia. Hubo lluvias muy copiosas, inundado las calles de México Tenochtitlán y estaba esta gran pestilencia que provocó la salida de más de la población de la Ciudad de México. Más de la mitad salió. ¿Saben quién vino a darle solución a todo esto? Nezahualcóyotl. ¿Se acuerdan? No sé, les vamos a comentar de que él dividió las aguas saladas de las dulces o también salitrosas de las aguas dulces que, que fue un gran constructor, ingeniero, y esto en general le ayuda a la salida a la ciudad ante esta contingencia. Pero se da en 1456 y hubo muchos muertos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México de Tenochtitlán. Es muy probable que se hayan enfermado de difteria, que esto es diarrea, una diarrea súper fuerte que provocaba la deshidratación de la persona, y es probable que haya sido por el agua sucia que estaba en las calles de México Tenochtitlan. Afortunadamente Nezahualcóyotl pone la solución y la ciudad se salva, pero estamos hablando de más de la mitad de la población afectada. Yo sé que es muy arbitrario los que les voy a decir, pero pues yo les voy a vamos a hacer una proyección. Imagínense que ahorita tuviera que salir la mitad de las personas
que vivimos en el Valle de México. En el Valle de México vivimos más de 20 millones de personas. En promedio, 1 de cada 5 mexicanos vivimos en el Valle de México. O sea, contando la Ciudad de México con los municipios aledaños del Estado de México. Lo que es del Valle, vivimos 1 de cada 5 mexicanos. Es enorme la cantidad. Entonces imagínense que tengan que salir 10 millones. O sea, sería terrible. Pues les digo, a lo mejor es arbitrario, pero sí les sugiero como un pequeño ejercicio, por lo que ahorita vamos a platicar. Porque la primera gran epidemia que tenemos registrada en México se da en el año de 1520. De esto ya hemos platicado, los temas desde la conquista, que viene un soldado con Pánfilo de Narváez, que viene a capturar a Hernán Cortés. Cortés sale de la Ciudad de México, va a pelear con Narváez, le saca un ojo y posteriormente convence a la gente de Narváez que lo ayuden y vienen a dar acá a la Ciudad de México. Se da la batalla donde son derrotados, pero este soldado infecta por donde va pasando, infecta con viruela. Y ese es el gran enemigo de los mexicanos. Es lo que realmente nos derrota como mexicanos. Bueno, puesto que mata aproximadamente a la mitad de la población. Amigos, bueno, pues estamos hablando entre 15 y 20 millones de habitantes naturales que tenía toda la zona centro de la Ciudad de México, y solamente en un año o año y medio murió la mitad de la gente. Estamos hablando de entre 7 y 10 millones de personas que murieron. Fue terrible, ¿no? Esta epidemia fue muy terrible. Entre ellos muere pues nada más ni nada menos que Tlatoani Cuitláhuac, muere de viruela el 5 de diciembre de 1520 y bueno, quedan sobreviviendo aproximadamente entre 8 y 10 millones, sobreviven a la viruela, se pierden en la guerra, se viene la conquista, y es en el año de 1531 donde se da otra terrible epidemia en México, la epidemia de sarampión. Esta epidemia más o menos mata a otra mitad de la población natural. ¿Por qué nosotros naturales? Bueno, yo soy natural aunque sea mestizo. ¿Por qué no había defensas? No había anticuerpos ante esas nuevas enfermedades. Ya se había padecido de difteria, ya se había resentido de difteria y quizás de otras enfermedades que se van generando, pues genera el cuerpo anticuerpos. Pero en este caso esta nueva epidemia nos agarró desprevenidos y mató a la mitad de la población. Si eran 20 millones y muere la mitad y quedan 10, y muere otra vez la mitad y quedan 10, quedan 5. Entonces toda esa gente que murió, aquí es donde entra la parte anecdótica. 1531 también son las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? De hecho, uno de los milagros que narra esta tradición es que salvó la vida de Fray Bernardino, que como se llamaba el tío de Juan Diego o el abuelo de Juan Diego, algo así, y lo salva la Virgen de Guadalupe. ¿De qué estaba enfermo de este hombre? De sarampión. Entonces se afirma que gracias a la Virgen de Guadalupe pues se salvó mucha gente, y esto es un dato bien interesante. Bueno, como ustedes saben que los santos tienen una actividad en particular, Santo Tomás Mora de los abogados, San Pablo de la imprenta, los impresores, Santa Cecilia de los músicos, y así con varios. Amigos, bueno, pues la primera actividad que se le da a la Virgen de Guadalupe es la patrona contra las epidemias y las infecciones. Bueno, después se volverá milagrosa según nuestra tradición mexicana y atiende todo tipo de situaciones, pero originalmente la Virgen de Guadalupe, creo que la palabra correcta es advocación, es la patrona en contra de las epidemias y las
de las epidemias y las infecciones. Ahí surge la Virgen de Guadalupe, precisamente. Pasan algunos años y pues y en 1574, estamos hablando de apenas del 21 al 74, apenas 50 años, tenemos otra epidemia que se llamó en ese tiempo el acocolistli. El acocolistli. ¿Qué viene a ser este? Es la salmonelosis. Estamos hablando de salmonelosis y se da una epidemia en todo en México, desde el virreinato que abarca desde Sonora hasta Guatemala, donde muere otra vez la mitad de la población. La mitad de la población. Entonces tenemos 20 reducidos a 10, luego los reducimos a 5 millones. Y luego los reducimos a otros 2,5 millones. Para ese entonces ya había censos, ya se hacía un conteo muy escuento y se calculaba 2,5 millones, los naturales. Estamos hablando de cómo se diezmó la población natural en tan solo 50 años para que toda la gente se exterminara. Bueno, si hablamos entre 15 y 20 millones, ¿cuántos años pasaron desde esta epidemia de 1574, desde el cocolistli? ¿Cuántos años pasaron para que otra vez vuelvan a ser los naturales? Entre 15 y 20 millones de naturales en México. ¿Cuántos años pasaron? Pues no 100, no 200. Es hasta este censo que se va a hacer en 2020 que se piensa que vamos a llegar a población indígena la misma que tenía hace 500 años. Vamos a regresar a la misma que tenemos hace 500 años. Entonces, les llevó a nuestros naturales 500 años recuperarse, o sea que apenas nos vamos a recuperar de los estragos que causaron las epidemias en aquellos años. Imagínense lo terrible que fueron. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa como ejercicio para decirles, ahora hagamos una proyección. Imagínense, en México somos 120 millones de habitantes. Imagínense una epidemia que causara la muerte de la mitad, como fue la primera. Estaríamos hablando de 60 millones de muertos. Imagínense lo terrible que sería eso. Y luego una segunda epidemia y que debemos quedar en 30 millones. Y luego otra tercera epidemia y quedaríamos en 15 millones de habitantes. Estamos hablando que, por ejemplo, el virus H1N1, bueno, no sé si lo dije bien, ahí si no me corrigen, yo creo que lo pronuncié bien, causó aproximadamente, cifras oficiales, 1,000 muertos. Entonces, este virus causó 1,000 muertos. Vean ustedes, comparado a los millones, decenas de millones de muertos naturales que se causaron, no solo aquí, en el Valle de México, sino estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando del Caribe, etcétera, donde se diezmaron las poblaciones. Fue terrible, fue verdaderamente terrible, ¿sí? Entonces no tiene proporción. Bueno, ¿qué les quiero yo decir? Estamos en una contingencia sanitaria, pero en ningún momento es comparada con las emergencias sanitarias cuando la medicina estaba en pañales, cuando la medicina estaba alimentada por la iglesia, cuando no se podía quemar los cuerpos, donde no se podían investigar los cuerpos, donde se curaba mientras sandijuelas y rezos. Y eso porque las sandijuelas era medicina griego. Algunos té, también algunas herbolarias. Con eso se tenía que atender situaciones tan grandes como esta. Afortunadamente hemos avanzado en la medicina. Nuestros médicos están muchísimo mejor capacitados. Y desde material, desde las instalaciones. Ahorita hemos tenido pues varios decesos que pues ya es alarmante a nivel mundial, pero vamos, lo tenemos que decir un poco fríamente. No hablamos de esas epidemias tremendas que existían antes en la antigüedad y esperemos que no haya más. Ahorita hay 5 desde la historia, pero esperemos que no haya más adelante más epidemias y pues esperemos que regresen esas pequeñas gripes, esos pequeños dolores de garganta
Y pues ahorita deseamos que todos los que están enfermos, pues que sanen de todo corazón. Pero ahí les va otra epidemia donde es un misterio que vamos a platicar más adelante. 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en el convento de San Jerónimo. Muere Sor Juana a raíz de la peste. Pues cuando abrieron la tumba supuestamente de Sor Juana en la época de López Portillo y Margarita, su hermana, estuvo muy metida en esto, encontró ese enorme camafreo que engalanaba a nuestra décima musa. Se decía que ella murió de peste. ¿Qué va a pasar si abren la tumba y ese virus todavía está vivo y vamos a generar una epidemia en la Ciudad de México? Sí, bueno, ya lo vamos a platicar, pero nosotros tenemos que seguir estudiando y yo no me percaté, bueno, vamos a seguir estudiando eso, pero yo no me percaté de que llegó una peste. ¿Cuántas miles de personas murieron cuando la peste de 1695? Y resulta que solo murieron 10 personas, y las 10 monjas y las 10 en San Jerónimo, porque no hay ninguna peste registrada, no hay ninguna peste registrada desde el Virreinato de la Nueva España. En el año de 1695 estaba investigando y de pronto pues es raro que solamente hayan muerto 10 monjas, pues no hay registro como tal. Vamos a preparar otro programa donde dice que seguramente fue inventada la muerte de Sor Juana. Eso leí. Bueno, vamos a investigar esa parte porque aparentemente nada más murieron 10 monjas. ¿Sí? Se acusó de que habían muerto de peste. Se enterraron ahí en San Jerónimo y párenle de contar. Está un poquito medio raro, pero sí, no hay una peste generalizada. Les prometo, voy a investigar un poquito más sobre la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, 1736, siglo XVIII, se da una epidemia en México. Pero, ¿qué creen? Las otras epidemias nos llegaron en los barcos españoles, en los marineros la traían. Y no quiere decir que se hayan generado exclusivamente en España, sino que se generaron de diferentes lugares, pero como aquí llegaron los barcos españoles, ellos nos la trajeron. Pero bueno, en 1736 se genera en la Ciudad de México una epidemia, el Matlazahuatl, se genera en México. ¿Y qué es esto? Bueno, pues era conocido como el cabardillo. Y esta epidemia surge en Tlacopan, lo cual es Tacuba, lo que ahora es Tacuba, porque allí en Tacuba vivían los hilanderos, talarbarteros, etcétera. Eran barrios que se dedicaban a todo esto y que llegaban las ovejas y ahí se les trasquilaba, bueno, se les esquilar o algo así, no me acuerdo. Sí, creo que trasquilar. Pero bueno, ahí les llevaban a trasquilar. En tener tantos animales, que las normas higiénicas en el virreinato eran pésimas. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que les platiqué el origen de la palabra aguas, que era aventar los orines a la ventana. La ley decía que tenías que avisar, que tenías que aventar, que tenías que gritar para aventar tus desechos, para que obviamente no le cayera a la gente que estaba afuera. Por eso el dicho de la palabra aguas. Bueno, pues antes eran las condiciones insalubres de la Ciudad de México, y en una zona donde llegaban los animales, las gentes convivían con los animales, se generaron pulgas, se generaron garrapatos, se generaron piojos, se generaron ratas, y todo esto provoca el tabardillo, perdón, que al mismo tiempo hace que las autoridades del virreinato por primera vez tomen medidas sanitarias en la Ciudad de México. ¿Cuáles fueron estas medidas? Bueno, los cementerios iban a ser fuera de la ciudad, ¿sí? Porque se acostumbraba en los atrios de las iglesias. Si las iglesias estaban a mitad de la iglesia, pues los cadáveres quedaban a la mitad de la ciudad. Segundo, los basureros también tenían que quedar fuera de la ciudad. Bueno, esto es obvio, ¿no?
generan muchos animales, mucha fauna nociva. Todos los charcos, fue la orden del virrey, deben de ser secados. Imagínense la ciudad completamente encharcada. Se van a construir hospitales para atender directamente estos problemas y sobre todo dio normas de higiene. Normas de higiene que sabemos que nuestra higiene era muy distinta a la de los españoles, bueno, conquistadores. Y pues esto se quedó así y entonces las normas de higiene era lavarse las manos, el asearse. Fue una regla ya del virreinato que esto lo habían pasado por alto y se había provocado el tabardillo que había causado igual muchas muertes, ¿sí? Y sobre todo barrer las calles. Esto no se acostumbraba antes, barrer las calles. Yo sé que pues parece increíble, pero pues no se acostumbraba antes. Y esto fue lo que empezó a evitar esta epidemia. Vamos a brincarnos un poquito hasta el año de 1833. Estamos hablando de grandes epidemias, porque tuvimos grandes problemas. Por ejemplo, en las minas teníamos grandes problemas por la contaminación de los gases, del mercurio, etcétera. Y la gente vivía muy poco tiempo cuando trabajaba en las minas. Pero no estamos hablando de una epidemia, hablamos de grandes mortandades, pero no hablamos de gran epidemia. Pero esta epidemia en 1833 estamos hablando del cólera. Ha ocasionado aproximadamente 500 millones de muertos a través de la historia. 500 millones de muertos. Pero aquí viene un dato curioso. Y bueno, me voy a balconear un poquito. Pero déjenme decirles que resulta que el general Ignacio Ramírez, que era el jefe de la Ciudad de México, lo que sería ahorita el jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando se da esta epidemia de cólera aquí en la ciudad, impone varias medidas sanitarias, ¿sí? Pero increíblemente, y esto lo enviamos, bueno, y esto se los voy a mostrar después, increíblemente, una de las disposiciones para evitar el cólera fue prohibir comer los chiles rellenos. Yo no sé por qué, pero de hecho hay un libro de Guillermo Prieto donde él lo platica. No he encontrado la plática, dónde está ubicado exactamente, en qué página, el motivo del cual, por qué se prohibió los chiles rellenos para evitar el cólera. Bueno, a lo mejor al señor Ignacio no le gustaban los chiles rellenos y lo aprovechó para prohibir, ¿no? Pero bueno, esta prohibición de 1833, siendo presidente don Valentín Gómez Farías, que lo curioso era médico, pero bueno, hay otra situación para evitar el cólera. Resulta que esto está publicado en el libro de Guillermo Prieto, en Memorias de mis tiempos. Resulta que los señores conservadores estaban muy polarizados en la situación en México y ellos dijeron que los culpables del cólera aquí en México eran los liberales, ¿sí? Eran los liberales, eran los amazones liberales quienes estaban ocasionando el cólera. ¿Por qué? Porque era un castigo de Dios por todas las reformas que querían hacer Valentín Gómez Farías, José de María Luis Mora, etcétera, etcétera, y que estaban desatando las 10 plagas de Egipto sobre México, y que habían empezado precisamente con el cólera, que por lo pronto ellos eran los culpables. Pues obviamente la otra parte contestó no es cierto, los culpables sean ustedes los conservadores que quieren que los gringos gobiernen en México, ¿sí? Los que están ocasionando, porque seguramente están envenenando el agua. Los extranjeros envenenan el agua y por eso ellos provocaban el cólera. Bueno, ¿cuántas veces hacemos declaraciones de manera irresponsable? Y aquí va de los dos lados, del lado conservador y el lado liberal, declaraciones absolutamente irresponsables. Cuando se empezó a dar en 1833 se dio una cacería de extranjeros. Bueno, ya nada más porque eran extranjeros había que matarlos. Y hubo varios muertos hasta que tuvo que intervenir el ejército, así como que cargar la turba. Y porque la gente efectivamente creía que por ser extranjero ellos llegaron y envenenaron el agua y por eso
había dado cólera. Y por otro había lado, por los liberales, había varios perseguidos. Yo no sé de algún muerto, de gente que se tuvo que quedar en su casa por ser liberal, porque si no lo linchaban, y por su mala conducta nos habían caído las 10 plagas de Egipto. Imagínense ustedes en qué situación se encontraba el país en 1833, y vamos, y la gente que para aquí es ambos bandos, que polarizados por completo y culpándose de cualquier situación absurda, se estaban culpando unos a otros. Pero bueno, no vamos lejos. 1850 tenía 2 años que se habían ido las tropas norteamericanas de México y de nuevo tenemos otra epidemia de cólera aquí en el país, otra epidemia de cólera. Y ahora ya no prohibieron los chiles rellenos, no, ahora se prohibieron los tamales. Sí, así como lo escuchan, se prohibieron los tamales. Tal vez parezca increíble, pero es real. O sea, medida sanitaria, era prohibido comer tamales, argumentando ahí a lo mejor por la carne de puerco y la manteca de la que estaban hechas los tamales, que porque este cólera venía del consumo de puerco, pues de producto porcino. Entonces la conclusión: no había que comer tamales ni había que comer en los puestos callejeros, etcétera, etcétera. Hay medidas sanitarias, pero hay unas que me llaman la atención. Creo que era más fácil ningún producto de puerco a decir prohibido decir comer tamales. Creo que es algo complicado esto, pero bueno, fueron prohibidos los tamales en México, así como los chiles rellenos a causa del cólera. Amigos, pues nos vamos hasta el siglo XIX. Hubo más, pero fueron epidemias rápidamente controladas. Afortunadamente no fueron muchos los decesos, pero tenemos otra que nos llegó a México muy fuerte en 1918, siendo presidente Venustiano Carranza, que nos llega la influenza española. He leído de testimonios de gente en internet, que se hicieron documentos, que, que hay gente que le hicieron una entrevista cuando tenían entre 104 años, 105, pues por ahí del 1880, algo así. No encuentro el documental, pero si no se los paso igual, donde se hace el testimonio de una familia muy longeva. Y ellos cuentan que platican de la influenza española, de cómo llegó y de que era terrible esta influenza. El gobierno de México ya teníamos médicos, ya estaba analizando, ya vimos qué virus eran, qué bacterias, se implementaban vacunas, pero sí hubo varios miles de muertos en el país a raíz de la influenza española. Pero algo que llamó la atención es que se empezó a rociar criolina 2 veces al día. Se rociaban criolina por todas las calles para evitar que se difundiera más la influenza española de 1918. Incluso hay otro video de eso, que dicen que hicieron durante la epidemia de paludismo, durante un mosco, que fue en 1940, que se hizo una campaña. Estamos hablando de la época de Lázaro Cárdenas, que platicaron que trabajaron en las campañas nacionales en contra del paludismo hasta que lo pudieron erradicar. Hace poco creo que había un nuevo brote, pero al parecer no era un brote de otro tipo, no era como no era como de ese tipo. Entonces pues no se encendieron las alarmas. Bueno, entonces hablamos por ejemplo de 1948 al 55, que se da la poliomielitis y hubo mucha gente que resultó con daños, y que esto se da por erradicar en México por medio de la vacunación. Que forma parte de esta vacuna triple que se le pone a los bebés recién nacidos, y que puede ser erradicado la enfermedad. Bueno, así como se exterminó el paludismo, así se terminó con la poliomielitis. La medicina ha avanzado muchísimo.
falta todavía mucho que investigar, mucho que saber por parte de nuestros médicos. Amigos, pues las personas que nos están escuchando, que las personas que nos están escuchando, eh, mm, que hay que tranquilizarnos, ¿no? Tampoco hay que caer en la psicosis, hay que seguir las medidas sanitarias que nos están pidiendo la Secretaría de Salubridad. Vamos a estar bien. Bueno, vamos a estar bien, estoy seguro. Estamos hablando de que no es un virus que nos ataquen como hace 500 años y se exterminaban poblaciones enteras. Bueno, de hecho el gobierno de México ha dicho que están preparados, bueno, los hospitales, solamente que pues hay que mantener la calma, ¿no? También hay que seguir las medidas y pues hay que seguirse cuidando. Y pues hasta aquí sobre las epidemias de México. Como les dije, pues voy a tratar de investigar un poquito de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, y si fue por una epidemia de peste o fue por otra causa de muerte, ¿no? Pero pues igual los veo acá el próximo lunes. Vamos a hablar, bueno, voy a poner dos temas. Ahí digamos que ustedes se encargarán de elegir. Vamos a hablar sobre si iniciamos ya el tema de las mentiras de las mentiras de la época prehispánica o comenzamos con la leyenda del quinto sol. Los voy a hacer igual una encuesta sobre si quieren la leyenda del quinto sol o si quieren que ya iniciemos sobre las mentiras en la época prehispánica. Y así nos vamos a ir por escaloncitos para que pues igual me acompañen todos los lunes y viernes en punto de las 7 a estas transmisiones en vivo para más o menos aclarar temas históricos. Y pues si me ayudan a compartir, igual sería un gran favor. ¿Sale? Nos vemos el próximo lunes.